En el mes de agosto tendrá lugar uno de los eventos más esperados en la localidad de General San Martín, provincia del Chaco, la primera Feria del Libro local. Del 19 al 25 de agosto, en el Club América, los ciudadanos de General San Martín y localidades aledañas tendrán la oportunidad de encontrarse con sus escritores favoritos, locales y de la región NEA, conocer nuevas voces del ámbito académico y literario, nacional e internacional, ideas para innovar y nuevas poéticas para inspirarse. En esta oportunidad, el país invitado será Paraguay. Durante 7 días, una galería de escritores y poetas paraguayos harán conocer sus voces a través de sus producciones literarias. Hoy tendré el enorme placer de entrevistar a Marco Augusto Ferreira, una de las plumas más destacadas de la literatura de ficción paraguaya de estos últimos años. Abogado, docente universitario, editor, guionista y director de cine. Detrás de mí se encuentra uno de los murales significativos por su contenido e historia aquí en la localidad de Resistencia, El Paso de los 400, realizado por el muralista y artista plástico correntino José Cura. Se trata de una obra que evoca la memoria de 400 soldados de la localidad paraguaya de Caazapá, quienes debieron enfrentarse a un regimiento de soldados brasileños en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, donde Argentina también ocupó un lugar fundamental. Parte de este mural forma parte de la portada del libro El Paso de los 400 de Marco Augusto Ferreira, cuya obra fue editada y publicada por Editorial y Librería de La Paz. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a esta ciudad. Nuevamente nos pudimos encontrar aquí. Creo que nos vimos el año pasado en la Feria Iberoamericana del Libro, que tuvo lugar ahí entre agosto y septiembre del año pasado. ¿Cómo estás, Yami? Mira, para mí siempre es un placer visitar Resistencia. Me siento como en casa y ayer justamente estábamos haciendo una suerte de ronda de entrevistas. Y decía, por Dios, me doy cuenta de que ya tengo lugares favoritos acá, tengo heladerías favoritas, restaurantes, comidas preferidas. Y qué sé yo, todo el tiempo hay cosas nuevas que descubrir acá en Resistencia. Justamente Rubén, mi editor para El Paso de los 400 y después para el resto de mis libros en Argentina, para la Librería de La Paz justamente, me lleva a conocer esto y aquello, a conocer gente maravillosa. Y para mí esa es el alma de Resistencia y todavía la estoy descubriendo. Así que mira, me siento maravilloso, estoy súper cómodo y no sé con qué me vas a salir, con qué tipo de preguntas vamos a empezar, pero estoy ansioso. Bueno, tengo una primera pregunta para hacerte, que en realidad muchos lectores a quien has conquistado a través de tus producciones literarias quieren saber. ¿Quién es Marcos Augusto Ferreira? ¿Quieren saber realmente, Yamila? ¿Quieren saber realmente? Bueno, a ver. Que Marco Augusto es alguien que quiere contar historias, que toda su vida buscó la manera de entretener a través de la narración. Yo experimenté siendo DJ, diseñador de juegos de mesa, con algunos de mis mejores amigos en el colegio. Fuimos cineastas, probamos haciendo cine, probé escribiendo historias cortas desde que era muy chiquitito. Y realmente con el tiempo me fui dando cuenta de que eso era mi vida, ¿entendés? Contar historias, entretener, tratar de emocionar a través de la narración. No sé si te parece suficiente respuesta. Crear belleza. Sí, lo estético es siempre una segunda parte, es la segunda parte de toda obra poética si hablamos en términos aristotélicos. Pero lo esencial es lo humano, es rescatar lo humano de las historias. Y después, por supuesto, sin lo estético vos no podés llegar tampoco.
Es así, por ejemplo, que tenemos El Paso de los 400 con portadas hermosísimas, tanto de la mano de José Cura en la primera edición argentina, que se lanzó en el 2023, si no me equivoco, y en la edición paraguaya tenemos el trabajo de Navet Cecitro, que también es un trabajo maravilloso, cada uno con su propia perspectiva tratando de representar a los 400. ¿Quiénes eran los hombres? ¿Quiénes fueron los hombres que pelearon y murieron y después desaparecieron de la historia? Me interesó mucho, me interesa mucho rescatar también aquellas historias que son o que se esconden con el tiempo, que todavía están recubiertas por una capa de polvo. Y creo que eso hace parte de mi interés por la ficción histórica, porque la ficción te permite utilizar la empatía para darle vida justamente a esas personas. Los historiadores se encargan de mostrarnos cuáles son los hechos que son relevantes a nuestro presente. Ok, escarbemos un poquitito más y descubramos quiénes son las personas que hicieron nuestro presente. Tratemos de descubrir sus miedos, sus deseos, sus dudas, las decisiones imposibles que tuvieron que tomar y cómo aquellas decisiones terminaron en consecuencias que nosotros estamos viviendo hoy. Creo que en parte eso es Augusto y no sé cuánto más te pueda decir sin empezar a sonar ya a aburrir o a parecer pomposo, qué sé yo. ¿Desde los cuántos años escribís relatos? Desde los primeros que recuerdo son de los 5 años. Mi familia te va a contar la historia de un cuento que yo escribí, que recuerdo vagamente, que se llamaba La muerte del señor Pérez, y era un drama familiar sobre una herencia. Y ese creo que lo escribí a los 6 años, o a los 5, no me acuerdo. Pero sí me recuerdo escribiendo, por ejemplo, la continuación de Godzilla, cuando había salido Godzilla 2000, y escribiendo secuelas, Jurassic Park 3, cuando recién había salido la primera. Esos textos los recuerdo claramente, además hasta le hacía pequeñas ilustraciones al pie de página. Así que eso recuerdo. Pero mamá y papá siempre me inculcaron una cultura lectora y enfocada en escribir. Así que indirectamente ellos son culpables de lo que vino después, que era mi intención de ser escritor a nivel profesional. Y antes de comenzar el nivel primario, vos ya sabías leer y escribir, por esto que me contás de estos primeros borradores. Mamá dice que sí, supongo que sí. O sea, muchos recuerdos no tengo, pero sí esas cosas particulares que te fui comentando. ¿Y algún recuerdo puntual que tengas de tu infancia? No, bueno, tenía, en el colegio tenía a mi mejor amigo, hasta ahora somos amigos, Tomás González. Éramos súper nerditos y en las clases de educación física, por ejemplo, negociábamos con el profesor para no tener que jugar al fútbol o hacíamos ejercicio y después nos íbamos y diseñábamos juegos de mesa en ese tiempo libre. Esos mismos juegos de mesa nosotros se los llevábamos y los presentábamos a nuestros compañeros, que al principio por supuesto se reían o se burlaban, pero después ya venían y jugaban y después Tom me acuerdo que implementó un sistema de cobro ya, por el cual se podían comprar packs de cartas para participar de los juegos que nosotros habíamos inventado. Era demasiado genial. Así que ese es un recuerdo particular de la infancia. Gran parte de las personas que te conocemos acá ya hace tiempo sabemos que tu formación de base es abogado. Es decir, que una persona que conoce las normas y las leyes y demás cuestiones jurídicas. ¿Qué punto de contacto pudiste establecer durante este tiempo en tu trayectoria profesional, eso con la literatura? Al principio nunca quise ser abogado, no le tenía miedo a la litigación per se, o mejor dicho al pasilleo judicial, más que a la litigación. A mí me encantaba la litigación. Pero al principio yo lloraba y recuerdo que a finales del segundo mes del primer semestre yo llegué a casa sintiéndome súper mal y le dije a mamá y papá que no quería tenía miedo de tener que ser corrupto en mi rubro como abogado. Y bueno, finalmente con el tiempo me fui dando cuenta de lo importante que era conocer de derecho.
y conocer tus derechos. Porque con el tiempo, cuando finalmente terminé la carrera y pude decir, bueno, acá está mi título, les prometí acá está lo que les prometí, y ahora voy a ser escritor profesional. En ese momento yo ya me sentía también con la suficiente seguridad como para negociar mis propios contratos, como para como para poder manifestar a nivel legal todos mis intereses y todo aquello que me competía como escritor. Eso me lleva a mí a empezar a descubrir nuevas aristas de lo que es la propiedad intelectual y a día de hoy me permitió escribir, por ejemplo, el primer contrato generalmente aceptado o aceptado por la generalidad de la Sociedad de Escritores del Paraguay como referencia o como estándar para los contratos editoriales de todos mis colegas en Paraguay. Después de eso, ya nuevos tipos de contrato, el poder explicarle a mis compañeros, a mis colegas, en qué consisten tales o cuales derechos. Muchas veces como escritores nosotros, como artistas en general, ignoramos la diferencia, por ejemplo, entre derechos patrimoniales y derechos de paternidad. Pensamos que cuando cedemos los derechos para una obra estamos cediendo hasta nuestros créditos, hasta nuestro nombre, nuestro derecho a que nos reconozcan como autores. Y hay tantos detalles que cuando te das cuenta de que son apenas nimiedades y que podés manejar si conoces la ley, si conoces tus derechos en cada país, en Argentina no es muy diferente, y después sabes cómo trabajar, cómo manipular eso a beneficio de todos, entonces realmente te sentís mucho más tranquilo. Los contratos a todos nos aterran, las negociaciones a todos nos asustan, pero cuando conoces tus derechos, por Dios que podés lograr cosas maravillosas. He ahí entonces que naturalmente conecté lo que era derecho y mi trabajo como autor. Vos en la actualidad tenés un papel fundamental en la Sociedad de Escritores del Paraguay. ¿Cuál es? Ahora soy vicepresidente. Es ya nuestro segundo periodo y empecé como secretario o suplente de secretario de comunicación más o menos. Una serie de crisis y el hecho de que miembros de la comisión de repente ya tenían que salir porque estaban muy viejos o muy cansados, hicieron que finalmente yo llegara a secretario general de la Sociedad de Escritores y después que me eligieran como vicepresidente ya en ese primer periodo. Después se realizaron las elecciones este año nuevamente y Marcos Ibáñez quedó como presidente, que ya quedó también como presidente en el periodo anterior, y yo como vicepresidente. Y hacemos una dupla maravillosa. La verdad es que Marcos tiene una mente política increíble para descubrir cuáles son los intereses de cada uno y al final de cuentas nunca se me hubiese ocurrido, pero el trabajo dentro de la Sociedad de Escritores es mucho más político de lo que cualquiera podría atribuirle a un gremio de escritores. En el medio de todo eso empieza una suerte de revolución hace 2, 3 años en la industria del libro del Paraguay, en la cual tiene mucho que ver también Librería de la Paz cuando trae por primera vez el concepto de la Feria de Chacú Guaraní al Paraguay, pero teniendo a los escritores como coorganizadores de una feria, cosa que no se había visto hasta el momento. Poco a poco el autor en Paraguay se va empoderando hasta el punto en el que lidera negociaciones entre editores y el gobierno, entre el gobierno y los autores, y yo te diría que estamos entrando poco a poco en una edad de oro para la literatura paraguaya, no solo en la cual la producción está a nivel internacional o a nivel de los estándares que se conocen internacionalmente, sino que además estamos trabajando en bloque, estamos trabajando con una unión que nos permite a nosotros ir y negociar inclusive en el exterior y ofrecer beneficios y ventajas para aquellos que quieren invertir en el Paraguay y al mismo tiempo en una suerte de quid pro quo decir, bueno, nosotros les podemos conseguir esto, ahora ustedes búsquenlo el espacio a la literatura paraguaya. Logramos a través de la Feria de Chacú un intercambio maravilloso entre la literatura chaqueña y la literatura paraguaya. Ahora tengo detrás de mí a un montón de libros de mis colegas de Paraguay que se encuentran aquí en Resistencia, que se encuentran en las más de 15 sucursales de Librería de la Paz, que han visitado Buenos Aires, que están recorriendo poco a poco el país
y literatura chaqueña, literatura del nordeste argentino, está en Paraguay y está en manos de colegas míos, de lectores paraguayos. Eso es un logro maravilloso, y ser parte de este momento, aunque sea como un pequeño eslabón en esta cadena gigantesca, para mí es un honor increíble. El nordeste argentino, Paraguay, Brasil y parte de Bolivia forma parte de lo que es la literatura del Gran Chaco americano. Y yo quisiera preguntarte qué significó para ustedes, para vos y para la comunidad de escritores del Paraguay el hecho de que Librería y Ediciones de La Paz haya habilitado esa puerta de acceso para que se pudieran editar y publicar libros de autores paraguayos aquí. ¿Qué efecto surtió eso en la comunidad de escritores? Se abre la compuerta de una represa, y todas estas ideas que antes ni siquiera habían permeado el Paraguay, de repente vienen, inundan y arrastran todo ese pensamiento, por decirlo de alguna manera, antiguo que manejábamos antes. Hoy en mi cabeza el concepto de lo que es paraguayo, por ejemplo, se está transformando. Experimenté eso cuando visitamos la Feria Literaria de Bonito hace un par de semanas en Mato Grosso. En Brasil. En Mato Grosso do Sul, sí. Y descubrí ahí, por ejemplo, que los matogrossenses, a través de un libro que me regaló un autor maravilloso que se llama Yamiño, un libro que se llama Tereré se me anestesia, ahí dice, el paraguayo nos llama a nosotros brasileño, pero el brasileño nos dice a nosotros aparaguayado. Entonces, quien vive en la frontera, por lo menos muchos de ellos, que tienen familia en Paraguay, que hablan en guaraní inclusive, que toman tereré, cosas en teoría paraguayas, están como en una suerte de limbo de identidad, en el cual son de uno y otro, y se forma un nuevo gentilicio, digamos, que todavía es, que está en el alma, que es abstracto, y ahí entonces te das cuenta de que así como el nordeste reconoce el chamamé como suyo, el matogrossense también dice que el chamamé es suyo, y después el paraguayo dice el chamamé es paraguayo. Entonces, ¿qué es paraguayo? ¿Qué es nuestro? Y el concepto entonces de nacionalidad, ayer justamente estábamos hablando, y Natalia, una abogada ya amiga, estaba diciendo, ¿acaso no se está transformando ya ese concepto de nacionalismo para hablar de regionalismo? Y todas esas ideas definitivamente golpean, transforman, te hacen ver la realidad de una manera completamente distinta, y te hace sentirte por un lado pequeño, te humilla en el mejor sentido posible, porque te abre las puertas y te demuestra que esto es mucho más grande de lo que vos te imaginás. Y al mismo tiempo te da esperanza, porque por Dios es mucho más grande de lo que vos al principio imaginabas. Paraguay ya no es solamente Paraguay. Paraguay es toda la región Chacú, y toda la región Chacú no es Paraguay, es mucho más que Paraguay, y eso es maravilloso. Y de verdad, si hay alguien a quien tengo que agradecerlo por esto, es a Rubén, que con Librería de La Paz trajo este concepto y me voló la cabeza. Y si se lo preguntas a mis colegas, yo creo que te van a responder algo muy similar. Como una buena gestión editorial. Pensaba el otro día, sin ir más lejos, que hay literatura brasileña que llega traducida acá a nuestro país, pero termina habiendo más literatura brasileña, por ejemplo, en Portugal, porque es más fácil hacer las políticas de traducción, que aquí en Argentina. ¿Qué pensás de eso? Dentro de esa edad de oro de la que te mencioné, tiene que ver también una suerte de sinergia invisible que se está viendo en Paraguay ahora, y es el hecho de que desde el Estado existe una promoción a la lectura y al libro que no se ha visto en los últimos 50 años. Mentira, no se ha visto nunca. Tiene que ver con la promulgación en tiempo, de forma unánime y rapidísimo, de la ley del libro, la 7140/2023, la ley del libro y de la lectura, que llevó más de 20 años de trabajo, más de 200 personas detrás, y que ahora en este gobierno se promulgó. En las cámaras de senadores y diputados pasó de forma unánime. Después trabajamos en la reglamentación de manera súper rápida,
también se reglamentó en tiempo récord. Con eso vienen también todos los entes del Estado a decir: nosotros queremos darle un espacio a los autores paraguayos. Queremos que la literatura paraguaya no solo llegue a todo el país, sino que también llegue al exterior. A partir de ahí aparece también el Plan Nacional de la Lectura y del Libro, que contempla traducciones, que contempla presupuesto para traducciones, que contempla profesionales dedicados a la traducción, y esta vez patrocinados por el Estado. Ustedes en Argentina viven eso. Ustedes, he visto el año pasado, armaron una lista de los 10 libros recomendados para la Feria del Libro de China, 10 libros recomendados para su traducción. Nosotros estamos todavía en pañales ahí, y son todas medidas que tenemos que tomar si queremos justamente romper esa brecha entre el Paraguay y el Brasil. Dejar de hablar de una separación de idiomas y darnos cuenta de que, por ejemplo, el Brasil está dispuesto a publicar libros paraguayos si nosotros ponemos, por ejemplo, la traducción, y viceversa. Nosotros estamos dispuestos a publicar libros de todo el Brasil si es que ellos también ponen una parte en lo que es la traducción. Así que cuando lo ves desde ese punto de vista, realmente las barreras son cada vez menos. Siempre hay que dar un poco para recibir, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. A veces fallamos pensando que tenemos el libro mejor escrito de todos los libros del mundo, y que por ese solo hecho ya inmediatamente todo el mundo va a querer publicarlo y nos va a dar absolutamente todo lo necesario para hacerlo. Y la verdad es que tenemos que ponerle mucho trabajo de nuestra parte para que eso funcione, y también hace a lo que es nuestra identidad regional y la necesidad de que toda la región se conecte. El ofrecer algo, el abrir, tender un puente, tender una mano para que desde el otro lado nos la puedan dar. Así que es un territorio que está propicio para ser explorado de ahora en adelante. No es virgen porque ya hay gente hay actores, principalmente músicos, que vienen trabajando esto desde hace muchísimo tiempo. Músicos paraguayos que se han hecho famosos en Brasil y viceversa. Ahora le toca a la literatura. Nosotros tenemos grandes maestros literarios como Augusto Roa Bastos que han llegado con traducciones al Brasil, pero la pregunta es: ¿qué pasa con los casi 500 o 1000 autores que hoy en día están escribiendo, que están trabajando en Paraguay? Uno de 1000 ya definitivamente abre una ventana. ¿Cómo haces después para que entre la mayor cantidad? Y después tienes que construir una puerta para que también puedan venir de visita. Recién mencionabas a Augusto Roa Bastos, que dicho sea de paso, en junio se cumplieron los 50 años de la publicación de Yo el Supremo. Tuve la oportunidad de entrevistar a su hija, a Mirta Roa, el mes pasado. Pero además de él, hay una galería de escritores y escritoras paraguayas muy notables y trascendentes. ¿Quiénes son tus referentes en la literatura? Uno de ellos es Elvio Romero. Hace poco he tenido la chance de conocer la literatura de Elvio Romero y me parece uno de los poetas más impresionantes que he leído en mi vida. Josefina Pla también, conocí hace poco su poesía. Conocer, vos sabés quién es, te lo enseñan en el colegio, quizás lo leíste una u otra vez. Pero conocer me refiero al hecho de tomar sus libros y de verdad sumergirte en ellos y tener la capacidad además de valorarlos. De la misma forma me ha pasado con Augusto Roa Bastos. Has leído trabajos suyos en el colegio, sí o sí, pero recién ahora he abierto Yo el Supremo y dije: por Dios, entiendo la genialidad completa de esta obra, y me volvió loco, me mataba de risa, tenía un sentido del humor maravilloso. Y Yo el Supremo es casi como una Biblia, vos podés abrirlo en cualquier momento, leer cualquier fragmento y es autosuficiente. Inclusive puede ser autoconclusivo, puedes leerlo solamente eso y desde ya tiene unas píldoras de sabiduría que son increíbles. Así que, por darte algunos ejemplos, te puedo seguir hablando de autores paraguayos, pero realmente aquellos que omita van a ser mi crucifixión y aquellos que mencione, bueno, van a traer problemas también. Así que esos tres te puedo decir por el momento. La lectura del Yo Supremo, muy parecida a Rayuela de Julio Cortázar, que también te propone al principio
un tablero de números que vos podés empezar por cualquiera de ellos, pero el libro es al fin y al cabo autosuficiente por donde comiences. Además, sí, Yo el Supremo tiene una estructura lineal, pero de repente inclusive rompe la cuarta pared de Augusto Rabastos, mete mucho lo que es el rol del autor también en la creación de una obra. Es genial, qué sé yo, solamente puedo recomendarlo. En la Feria del Libro de Buenos Aires estuvimos hace poco con un panel, el principal panel de Paraguay para la Feria de Buenos Aires tuvo que ver con Rabastos. Así que fue genial y justamente ahí grandes representantes como Mirta Roa o Bernardo Neri Farina estaban enseñando cómo interpretar la obra rabastiana y rompiendo ese mito de que no es realmente accesible. Se creó en el Paraguay esa suerte de barrera invisible por la cual solamente el más intelectual de los intelectuales puede disfrutar de Rabastos. Y no es así, basta que llegues con una guía lo suficientemente avispada como para decirte, bueno, no es tan difícil si lo miras desde esta perspectiva. O con ciertas claves de lectura que permitan poder decodificar esos textos. Es que cuando decís descodificar, tampoco podemos llevarlo a creer que está escrito en sánscrito, ¿entiendes? Claro. Pero sí, aparte todas las nuevas ediciones también tienen apoyo de lectura, guías de lectura, tienen glosarios para todos aquellos términos que son antiquísimos y no hay excusa para no empezar a leerlo ahora, de verdad que no. Hace unos días atrás salió publicada una entrevista que hizo la TV sueca a César Aira desde su casa en Flores, en Buenos Aires, y muy casera desde su propia biblioteca, desde su propia habitación. Y César Aira dice que los escritores no deberían tenerle tanto miedo a la hoja vacía, como ese bloqueo lector que tiene todo escritor cuando comienza un proceso de escritura, sino más bien a la hoja que está llena. Porque considera que todo escritor no es bueno que escriba todo lo que siente, lo que piense de una sola vez. ¿Qué pensás al respecto de eso y cuáles son las técnicas frecuentes de escritura literaria que vos utilizás? Yo soy muy estructurado a la hora de escribir. Generalmente siempre trabajo y parte del trabajo del escritor es literalmente estar sentado sin hacer nada. El escritor que sabe, que logra la maestría en el arte de meditar, yo creo que realmente se convierte en el supremo escritor, porque nosotros vivimos miles de hechos a diario que nos generan ideas para contar historias. Por ejemplo, un accidente en la calle o ir por la calle y ves una procesión fúnebre compuesta por 100 motos. Entonces a partir de ahí puedes generar una idea, una serie, una miniserie, lo que se te ocurra pues, a partir de eso. La pregunta es, ¿cómo llevas esa idea, cómo llevas ese breve retazo de inspiración y haces un traje completo? Entonces, para eso vos tenés que sentarte y pensar en personajes, sentarte y pensar esencialmente por qué querés contar esta historia, por qué es importante para vos, qué te molesta a tal punto que quieras meter conflictos en esto, conflictos que atrapen, que te lleven hasta el final, qué te gusta o qué disfrutás a tal punto que digas, por Dios, necesito mostrar este aspecto de la vida a otras personas y a mí mismo necesito explorar más sobre ese aspecto de la vida. Eso te lo da meditar. ¿Cómo convertís esa meditación, todas esas intenciones y esa inspiración inicial en una idea, en un texto a partir de una premisa? Y para mí la premisa es la parte esencial de cualquier historia, es tu base, es tu guía. La premisa es la composición de dónde y cuándo se desarrolla tu historia, quién es el protagonista, cuál es la acción básica que desarrollará, cuál es su objetivo y cuál es la oposición a la que se enfrenta. Con esos 5 elementos en una sola oración, vos ya tenés toda la base de lo que vendrá en tu historia. Tenés tu principio, tenés tu final, tenés una idea de por dónde empezar.
Y después yo lo que suelo hacer a partir de la premisa es desarrollar un outline o estructura. La estructura, este esqueleto, es acción por acción lo que va a pasar en la historia. Y después recién me siento yo frente a la página en blanco, con esa premisa en mente. A veces desarrollo ya mis personajes por completo, su pasado, sus obligaciones, motivaciones, relaciones, sensibilidades. Los describo todos, conociéndolos bien, conociendo el mundo en el que se desarrolla la historia. Creo el mundo también a su alrededor. Veo cuáles son sus reglas lógicas, la coherencia que existe entre todos sus elementos, cuáles son los sistemas que la gobiernan, etcétera, etcétera. Y ahí eso te abre posibilidades y al mismo tiempo te limita. Cuando tenés limitaciones, entonces estás aún más cerca de ese punto de inicio ideal. Y ahí empezás a escribir. Y puede que no pase absolutamente nada al principio, puede que sea toda una porquería absoluta, pero escribí igual. Mientras estás escribiendo, ahí te agarra la inspiración plena, ese momento que todo artista busca, y ahí te parece que lo que estás escribiendo es una obra de arte y la mayor genialidad de todas. El problema es que cuando terminas eso, llega así la parte más aterradora, y ahí coincido plenamente con César, que es tener que editar eso. Y tener que editar tu texto, yo no se lo deseo a nadie. Esa es la parte realmente aterradora. Entonces llegar hasta ese punto en el que se llena la página en blanco, a mí no me aterra. Editar es lo que me aterra. Empezar a sacar detalles que por ahí son redundantes o repeticiones, ese tipo de... O darte cuenta de que tenés que reescribir absolutamente todo. Que tu editora te llame a las 12 de la noche, saluda a Patricia Camp, y te diga: Augusto, esta parte no me gusta en absoluto. ¿Por qué la escribiste? E ir a tus notas y darte cuenta de que no hay una justificación plena por la cual escribiste eso, no aporta la trama, no desarrolla tu personaje, no contiene símbolos, no. Escribiste por el mero hecho, porque te gustó el sonido de tu propia voz a través de las palabras, porque te gustó esa combinación de palabras que parecía una metáfora sacada, venida de los dioses directamente. Escribiste porque sí, y después lee tu lector beta. Vos sos mi lectora beta para muchísimos trabajos, sabes perfectamente de qué hablo, y te dice que no le gustó, que no le convenció, que no le llenó, y te explica por qué, y vos no tenés razones, y después decís: y bueno, y tengo que cortar. Esa es una de las partes más dolorosas. Pero saber que podés contar con un editor para que haga ese trabajo, que en Paraguay prácticamente no existía hasta que apareció Patricia, y hacerlo de forma profesional, bien argumentado, presentándote informes y demás, también es una tranquilidad y te da una paz tremenda. En el medio de toda esa estructura, que parece que no da espacio para la creatividad, sin embargo, sí hay momentos en los que tus personajes parece que toman decisiones completamente opuestas a lo que pensaste en primer lugar. Y ahí decís: bueno, voy a dejar que vaya por este camino, pero después yo sé cómo, gracias a la estructura, gracias al plan mental que tengo, sé cómo reencauzarlo para lograr ese objetivo que originalmente me propuse. Y después volvés a mirar tu premisa. ¿Qué es una premisa? Un ejemplo. En medio de la galaxia, en una civilización del futuro, un monje guerrero deberá aprender a manipular, a controlar sus poderes si es que quiere derrotar al emperador galáctico. Esa es la premisa de Star Wars. Es la premisa de muchísimas películas y muchísimas historias en realidad. Pero esa base te permite a vos saber por dónde ir y dónde terminar la historia. Entonces volvés a eso, la razón original por la que empezaste a escribir tu texto, y decís: bueno, yo sé cómo mantenerme cerca de eso, no desviarme, mantener el interés, poder crear una rutina de trabajo alrededor del tema. A veces lo más difícil es tener la constancia y la voluntad para terminar un texto. Así que hay muchas dificultades, pero la página en blanco para mí no es una de esas. Y sobre todo mantener el interés para potenciales lectores también. Si a vos te gusta lo que escribiste, es muy probable que al otro le guste, que al lector le guste. Cuando estás escribiendo un capítulo que se siente un bodrio escribir, que sentís que escribís porque tenés que completar el trayecto entre el punto A y B, entonces eso mismo lo va a sentir el lector y se va a aburrir en el camino. Para mí es así porque somos humanos
y a través de la empatía, a través de la parte emocional, nos conectamos necesariamente con el escritor a través de esa pantalla o de ese plano abstracto que es la lectura. Decimos que no, que el escritor trata de esconderse a través de sus palabras. ¿Y qué piensa en ese lector modelo potencial al cual le va a llegar esa obra? Y no sé si escribir en base a ese lector modelo potencial. Escribís para vos mismo. Si escribís esa historia que a vos te hubiese gustado leer. Por algo escribís, no para contar lo mismo que ya contaron todos estos grandísimos autores, sino que escribís pensando, por Dios, ¿cómo es que nadie todavía ha contado esta historia? Y que además tiene elementos que solamente yo puedo contar, que solamente yo he vivido, que son te parece que solamente vos las viviste, y por eso sentís la necesidad de contar. Y después de esa manera resuena a través de miles de personas, por más de que exista ese velo entre las palabras y vos. Igualmente todo eso que vos sentiste al escribir lo va a sentir la persona que lo lea. Marcos, inicialmente se hizo la publicación del Paso de los 400 por Editorial El Lector en Paraguay. Hace ya 2 años que Editorial La Paz editó y publicó El Paso de los 400 en una versión acá en Argentina. Y hay una galería de personajes muy distintos, de distintas edades, con distintos rangos jerárquicos. ¿Cómo fue el proceso para crear esos personajes y dotarlos de esa personalidad? Y también hay escenas muy particulares, en especial en esta obra, que podríamos decir, bueno, hay escenas grotescas propias del naturalismo, propias del romanticismo porque se reivindica el amor por la patria, el color local. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esos momentos cruciales de esta obra? Yo quería personajes que representaran dilemas, con conflictos imposibles. Bruno Caballero, el protagonista, que tuviera que preguntarse en numerosas oportunidades sobre quién o dónde recaía el deber, sobre cuál es el concepto de patria. Patria es el Mariscal López, patria es mi pueblo, patria son mis compañeros. Preguntarse por qué está luchando, preguntarse cuál es el sentido de todo lo que están haciendo a través de esa travesía. Quería que el personaje del Flaco, por ejemplo, Mateo Insaurralde, que es correntino, se viera en el dilema también de preguntarse, por Dios, si yo, que siempre he sido hermano de esta gente, siempre he sido casapeño, a pesar de sus orígenes en Corrientes, de repente me veo convertido en enemigo de todos ellos. ¿Dónde recae también mi lealtad? ¿A quién le debo rendir cuentas? Si parece que hacen todo lo posible por destruirme. Y así a cada uno. Bala, un personaje muy chico que le toca ir a la guerra, una cosa... Bala es la pérdida de la inocencia. Bala es la pérdida de la inocencia. Es la intención de ser hombre a través de la guerra y descubrir que los pies poco a poco se te van quedando, que la planta de los pies se te va quedando entre lodazales y trincheras hasta que finalmente se te convierte en una suela de zapato, metafórica y literalmente hablando. Y así con todos ellos, cada uno de ellos para mí representaba un dilema que a mí me interesaba discutir y exponer. Yo quería humanizar al soldado paraguayo, porque nosotros allá lo manejamos en una suerte, lo tenemos en una suerte de altar en el cual se convierten en esculturas estoicas, totalmente incuestionables, y que a su vez nunca cuestionaban el sentido de lo que era servir a la patria, que se iban a entregar sin ninguna duda a morir, a entregar el pecho a la bala con tal de que no llegara a sus seres queridos o a su territorio. Pero mi pregunta era si sentían miedo para empezar, si lo sentían, ¿cómo lo manifestaban? Si lo manifestaban, ¿podían manifestarlo para empezar? Y si lo manifestaban, ¿qué consecuencias experimentaban? Era una época completamente distinta, con reglas o sentido ético distinto,
Así que tratar de representar eso en la obra constituyó una de las partes más difíciles. Mantener la verosimilitud histórica. Sabemos, los que leímos muchas veces para editar este producto, que tuviste que recurrir y recorrer bibliotecas y recurrir a historiadores del Paraguay que te ayudaron a trazar ese mapa que acompaña la publicación de la obra para poder recrear todo ese escenario que fue hace muchísimo tiempo. He contado con muchísima gente que me ayudó. Están ahí en los agradecimientos, que desde ya creo que son 10 páginas de agradecimientos o más. Recuerdo un año nuevo del 2018. Yo estaba a 10 días de mandar el libro a imprenta. Cuando me envía Enrique Cosp, el historiador paraguayo, un correo. Me dice: Augusto, feliz año nuevo. Espero que te encuentres bien. Un texto así, todo esto es lo que está mal con el libro. Gracias a Dios eran detalles. Gracias a Dios no constituía nada estructural, ni parte de las escenas, ni motivaciones o la esencia de los personajes. Entonces tuve que atrasar nuevamente la impresión del libro, algo así como 4 meses, mientras me puse a implementar todos esos cambios, todas esas reescrituras, y recién ahí sentí la paz para publicarlo. Pero hasta ese momento fueron entre investigación, reescrituras, pedir información a historiadores, visitar el archivo del Museo Nacional, del Museo de Defensa. Constatar fuentes, el Archivo Nacional de Asunción, contrastar mis fuentes argentinas con las paraguayas y las brasileñas. Por ejemplo, el militar José Ignacio Garmendia, que escribió unos testimonios maravillosos de la guerra, se refería a los paraguayos como unos bárbaros. O ese era León de Palleja, el coronel uruguayo. O eran los dos, o eran todos. Y a su vez los testimonios paraguayos decían: el paraguayo es el mejor soldado del mundo, por decirlo de una forma burda. Así que tenía que encontrar también la forma de ignorar todo lo que era el nacionalismo o esa emoción exacerbada que se veía en estos propios testimonios, y finalmente encontrar los puntos en común que me permitieron a mí reconstruir el trayecto probable que hubiesen seguido estos 400 y sobre todo entender las decisiones que tomaron, las razones que los llevaron a tomar las decisiones que tomaron. Porque a día de hoy hay muchísimos misterios en lo que fue la campaña de Uruguayana. Entre esos, ¿por qué se rindió el Paraguay al final? ¿Por qué se metió en un callejón sin salida? ¿Qué pasó con los héroes de Embutudú, que son los 400, que ganan una de las principales batallas de la guerra y después desaparecen completamente? ¿Por qué ya no queda información de ninguno de ellos en ningún lado? ¿Cómo desaparecieron todos los documentos? Etcétera, etcétera. Me gustaría una de las últimas preguntas para terminar esta entrevista: ¿cómo es posible conjugar el cine y la literatura? Porque sabemos que también desarrollas el oficio de guionista, de director de cine, y hace muy poco tiempo estuviste en Estados Unidos por la publicación de una obra que fuiste a presentarla allá. Para mí, el guión cinematográfico y el guión teatral son literatura. Son literatura que fácilmente, bien hecha, podés publicarla. En el caso de que el día de mañana, por ejemplo, no se pueda producir una película, porque sabemos nosotros los costos de producir una película, de producir una serie, es tremendamente caro y complejo. Pero sin embargo tenemos ahí nosotros como escritores nuestros guiones descansando y viviendo la espera. Entonces, ¿por qué no publicarlos? Porque finalmente constituyen literatura en sí, y cuando quien los lee y conoce vagamente, aunque sea las reglas de cada medio, de cada género, entonces los puede disfrutar plenamente. Estaba leyendo hace poco una obra de Alberto Conejero, una obra de teatro que se llama La geometría del trío. Es un dramaturgo español, y por Dios que es profundamente literario y poético el lenguaje que utiliza. Vos decís, ¿cómo hace después el director teatral para tener que traducir todo esto, que parece que solamente la imaginación es su mejor director? Y sin embargo es una obra representadísima en todo el mundo, le valió no sé cuántos premios. Así que
si escriben para cine, si escriben para teatro, escriban pensando en aquella persona que los va a leer. No importa si es el director o no importa si es un lector que nunca va a ver esa película, que nunca va a ver esa idea representada. Escriban con la intención de ser leídos, con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, que no es poca cosa. Una última pregunta: ¿cuáles son las proyecciones a futuro como guionista, como director de cine, como escritor? Bueno, ahora para la Feria del Libro de San Martín, que se inaugura, corregime si me equivoco, este 16 de agosto. El 19. 19 de agosto. Vamos a presentar la edición homenaje del Paso de los 400, 5 años, 5 ediciones, y que va a tener una portada totalmente nueva a cargo de Navet Citro, que tiene mucho contenido adicional, que es mi reescritura completa del libro. Experimenté, me divertí y bueno, espero que resulte atractivo. Mi segunda novela, La Garganta de la Tierra, que fue la que ganó el premio de la Academia Española en Paraguay, se va a publicar, va a ser publicada también por Librería de La Paz, creo que ya va a estar disponible entonces. Mi obra de teatro Camarada Baronin, también con Librería de La Paz en Argentina, va a estar disponible. A nivel teatro, estamos trabajando en la presentación de All Fox Justice. Vamos a hacer el libro de Torrescue, Bajo la sombra de una bruja, que es la obra de teatro de psicosis colectiva y quienes la resolvieron, que se estrenó en Asunción en junio del 2023. Vamos a sacar el libro ya ahora y va a tener una representación en Uruguay en el 2026. A nivel cinematográfico estamos trabajando en una miniserie que todavía no puedo decir muchos detalles, pero uno de los involucrados es Celso Franco, que es el protagonista de Siete Cajas, productor, guionista, escritor, un actorazo de la Gran Siete. Con el Circuito Cultural Guaraní estamos trabajando para abrir parte de estas fronteras y conectarlo con la próxima Chacú Guaraní, la Feria Chacú Guaraní del Libro, que se va a desarrollar a finales de febrero y principios del marzo de 2025, que vamos a tener a Chile como país invitado. Lo que es Circuito Cultural Guaraní es toda la parte de la música. Estamos fusionando música y literatura en tantos festivales y ferias como sea posible. Tenemos en Paraguay el Parque Nacional de la Lectura, que se va a inaugurar el 28 de agosto, que es nuestro Día Nacional de la Lectura desde el año pasado, y va a ser un espacio solamente de lectura, puramente de lectura, con islas divididas por temáticas. Te digo todo esto porque también es parte de lo que es mi trabajo como vicepresidente de la Sociedad de Escritores. En este Parque de la Lectura nosotros vamos a tener autores de distintas temáticas y géneros leyendo para los chicos, para el público general. Va a ser una cosa increíble. El Ministerio de Educación es nuestro apoyo, nuestro coorganizador ahí. Y a nivel obras literarias, por Dios, tengo más de 20 libros que ya están terminados. Novelas western, novelas de fantasía, que sencillamente están en cola nomás ya para publicación. Así que, y a nivel cine, también tengo un montón de guiones que estamos desarrollando ahora, pero que no creo que todavía vean la luz del día, sino hasta dentro de 2 o 3 años. Bueno, entonces muchísimo trabajo de acá en adelante. Ay, espera, lo esencial, la segunda parte del Paso. Yo, por Dios, tengo terminadas la segunda y la tercera parte desde hace 4 años más o menos. Son librazos así, pero bueno, si Dios permite, para finales de este año ya sería genial tenerla terminada y darle la continuidad que tanta gente me reclama. El libro 2. Sí, porque no te miento cuando te digo que a veces tengo miedo de publicar cosas del Paso en mi Instagram porque la gente me responde en los comentarios para cuándo la segunda parte. Y eso es real, me aparece todo el tiempo, ¿para cuándo la segunda parte? Lo cual es genial también, porque significa que les gustó la primera, por Dios. Mi felicidad es tremenda, pero al mismo tiempo la presión es gigantesca. Así que aguardan, entonces. Sí, este año. Marcos, gracias por venir, por la entrevista, por el tiempo, y deseamos que sea con éxito todo lo que salga de acá en adelante. Gracias, Yamila. Muchísimas gracias. Gracias.